sí celebro que el proceso haya puesto, digamos, el interés de la gente, ¿no? En el proceso de la universidad. Me parece que fue un proceso, pues, en ese sentido, mucho más visto, que tiene que ver con las reformas que se hicieron. Yo quiero opinar como contribuyente, ¿no? Porque yo no soy ex búho, pero tengo mucho interés en lo que sucede porque el presupuesto es de más de 3.500 millones de pesos al año. O sea, estamos hablando de que casi tiene el mismo presupuesto que Hermosillo, más que Obregón. O sea, nomás para que dimensionemos la cantidad de dinero que se mueve ahí. A la hora de que operó, hay que reconocer que dio resultados. Es decir, ¿por qué? Porque hubo un relevo en la rectoría. Hubo un relevo. Como un relevo. Pues Sí, pero con orden democrático y en orden. Yo creo que eso es lo que busca un sistema de gobierno, de una institución. Eso es ¿no? precisamente lo que hay que ver ya entre líneas. Bueno, ¿no? es que pues sí, así en apariencia sí, pues, ¿no? Pero que sí pasa, ¿no, Aaron? A veces cuando ser demócrata es aceptar cuando la gente, la mayoría no te quiere. Voy a dar una opinión respetuosa. Siento que todo cambió para quedar igual. Acabas de platicar que había un grupo de química que prevalecía y que no... Que químicos. Esa madre, pues... Pero no es que que yo diga, yo que nos comentaste, que nos compartiste, que mencionaste. No más que... No, pues no vas a... O sea, estás... Lo mencionaste hace 5 minutos. Que es mi teoría. Sí, yo nada más lo repetí. Lo acabas de mencionar. No existe el grupo de los químicos. No, bueno, yo me hago responsable de lo que sea de ese grupo, bueno, sabe. Químicos o físicos o... Bueno, regresamos acá a la Polaca con Aaron Tapia. Estamos miércoles de la mesa pendenciera. Y bueno, después de esta acalorada cerrada del primer tema, ahora entramos al segundo. Se me hace que va a estar a lo mejor más acalorado porque, bueno, se llevó a cabo el proceso de elección en la Universidad de Sonora. Una ley nueva es la que 169, ¿no? 169, que pues eroga la ley 4, o otros conocida como ley de Beltrones, donde en aquella ocasión, pues, en lugar de que se eligiera, voy a poner entre comillas, democráticamente, o a lo mejor antes sí era más democrático, bueno, dice Beltrones, ahora se va a decidir un consejo, y eran 12, 13 miembros, ¿cuántos? Algo, o 11, ¿no? ¿Cuántos eran? No en recuerdo. el consejo. En el consejo universitario. 130. No, este es el colegio. El colegio. No, yo digo la ley 4, que era el consejo universitario. No, la verdad no recuerdo. 11 por ahí, ¿no? Había figuras como el rector de la UNAM, el de la Universidad de Nuevo León, bueno, varios ahí, claro que le integraban gente también de acá de la localidad, el propio rector de la universidad. Y entonces, pues es evidente que un grupo se enquistó en el poder burocrático de la Universidad de Sonora, los famosos químicos, ¿no? Les decían, un grupo que, bueno, de ahí fueron saliendo de lo que se decidía ahí, pues coincidentemente, válgame la redundancia, pues coincidía el consejo siempre con ese grupo y de ahí salía el rector. El gobernador muchas veces hizo hincapié en eso y dijo que ahora pues se iba a elegir con esta nueva ley, que fue iniciativa de él, del Ejecutivo, pues se iba a elegir de manera democrática. Bueno, ahorita analizamos eso, qué tan democrático fue esto, pero lo que sí, como dijera, el orden de las caguamas no alteró la cruda, ¿no? Y sigue siendo el mismo grupo. Hay una escisión dentro de ese grupo, ¿no? Y ahora le llaman los economistas, que son en su mayoría economistas, que se desprende de lo que era este grupo de los químicos. Y entonces hasta surge un personaje, Benjamín Burgos, ahí, que dicen que, bueno, desde tiempos de los químicos pues era un todopoderoso. Por ahí el colega Zúñiga le dijo el Córdoba Montoya de la Universidad de Sonora. Córdoba Montoya, para quien no lo ubique o no se acuerde de él, en tiempos de Salinas de Gortari era el poder tras bambalinas, y muchos también le atribuyen la autoría intelectual del crimen de Colosio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, no estoy yo culpable, muchos especulan con eso. Pero, bueno, Benjamín Burgos, que es el secretario general o secretario técnico, ¿no? El secretario técnico. Pues dicen, es el que mueve ahí los hilos detrás del poder, y que fue él quien
pues decide, bueno, mucho en parte, el que gestiona ahí para que dentro de ese mismo grupo, para que Denia María Camarena sea la candidata. Y bueno, la cosa es que a final de cuentas es el mismo grupo, de ese mismo grupo sale quien fue candidata a rectora, y ahora sí, ese fue el resultado. Entonces, ahora hay que analizar cuál fue el proceso. ¿Tú quieres iniciar, Suso? ¿Por qué? Pues me estás haciendo... Para que sea el mismo orden. Ándale, ¿y por qué no cambia? Bueno, pero ándale. Cámbialo. Mira, En el pasado yo no hablé, ¿no? no hablaste No nada. más que verás. que quede registrado, Ya, por favor, ya ¿no? fue a Derechos Humanos, Roberto O sea, nomás hablé Romero, una a vez, meternos ellos una hablaron como queja. 3 veces cada uno, ¿no? Ocupamos de perdida uno esos de arena. Verás, muestra la Esos de queja. ajedrecista. Aquí, ve con lo que me llegó. Ahorita me dijo. Pero que no vas a mostrar te mandé. documentos de la vez pasada. Pues Te fue ya- el documento que Estamos me esperando. trajo. Ya te han de haber notificado, ¿no? O sea, no recuperó nada el documento que dijo que iba a recuperar la vez pasada. Síguele. Que lo citó de Síguele. memoria. Ya Sí, no está ¿no? principiando, hombre. Síguele. Estábamos esperando verlo. Síguele y te vas a estar Pero metiendo mira, más aquí está el problemas. documento. No, sí, ¿Sabes aquí qué? está la queja. Asesórate. Ante derechos Asesórate. humanos de sí. que no lo dejemos hablar. Asesórate con un abogado, ¿eh? Te puedes ¿Sabes meter qué? en más Son problemas. fregaderas. No, Te me voy a puedes meter traer en más una de esas problemas. madres del ajedrez que le pegan así cuando... Pero eso es para un medio público, Roberto. No, aquí, no. aquí no es público. Bueno, veremos que juzgue la autoridad. ¿no? Mira, Bueno. y a ella Sí, también no. la acusé de violencia política. Y Ok. luego Te la había señora hablado. Wendy Briceño y los señores Aarón Tapia y Jorge Russo Ya ves, Rosa, no te por salvas. violación a mi derecho a libertad de expresión. No te salvas, Porque en ¿eh? el debate que se lleva a cabo en la mesa Tú que eres pendenciera soldado de todos los miércoles, esta violación se refiere específicamente al hecho de que no me permitieron participar ni expresarme durante el programa transmitido Oye, el Roberto, miércoles pero 22 cuentas de... tus minutos, Fíjate. porque ahí yo creo que Sí, otros bueno, salimos pues perdiendo. Pues ahí está, ¿eh? fíjate. Ahí está el video. Estábamos esperando otro documento una que dijo prueba. que no, que iba a recuperar, donde a final de cuentas justifican el por qué no pagan lo que deberían de haber pagado el del gobierno del Estado desde su Son gobierno. distractores, Ni que yo Son fuera, distractores. ni que yo fuera periodista, Son como para andar distractores. buscando documentos. Ah, Tengo mira, mucho ya dijo tiempo que yo. lo iba a recuperar, ahora dice que ya no es No, periodista, no, bueno. Ya lo pensé bien y no. Bueno, pensé bien y Sí, no, pues, no ¿qué hay era? documento, Ahora incumplieron resulta el que- pago que tenían que hacer hombre, desde el... nos vaya el desde el- tema del Itzo. Pero bueno, Del del Itzo, Itzo, el fíjate. otro. De los Nisora. Bueno, Me vamos a darle pareció el chance a subconsciente que que comience. ¿Quieres comenzar tú, Wendy? Si quieren comenzamos. Por favor. Órale, a ver, A venga, ver. ¿cómo viste el proceso? Como búa, como ex búa. A ver, como Es, búa. Bueno, pues primero decir que sí celebro que el proceso haya puesto a los ojos de más gente digamos, el interés de la gente, ¿no? En el proceso de la universidad. Me parece que fue un proceso, pues, en ese sentido, mucho más visto, que tiene que ver con las reformas que se hicieron, Aarón. Es un proceso perfectible, por supuesto, coincido con lo que te dijo aquí el doctor Cuauhtémoc González, es un ¿Qué de proceso, tanto? pues, la verdad es que coincido cuando te dice que al final de cuentas el proceso que corrió estaba en esos términos lo participaron y que es perfectible en su caso. Posiblemente varios de estos asuntos sobre el asunto del voto Yo creo que era al revés, ¿no? Primero pasar por el colegio universitario Y que luego- se seleccione y luego los la mejores consulta. proyectos, y ajá. Puede ser, pero algunas cosas tendrán que pasar incluso por la parte legislativa, es un poco también lo que expresaba aquí el doctor, ¿no? Pero yo por un lado sí reconozco eso, me parece que hubo una mayor atención. Sí, a ver, si lo ponemos en esta perspectiva de quienes estuvieron sobre todo adentro, decían, pues eran dos visiones, ¿no? La visión de la continuidad, que supuestamente, lo voy a hablar en esos términos, que supuestamente está o representa a la doctora Denia Camarena, vamos a decir, y la visión de un cambio que podían representar los otros y las otras aspirantes, ¿no? Bueno, pues Pero yo hubieran ido juntos, entonces. a desde eso el iba, inicio. exactamente, a eso iba. O sea, ¿a quién le convenía tantas personas? Al final, pues es una ecuación, o sea, ¿a quién le convenía tantas personas aspirando? Pues a quienes ya tenían, iban a aglutinarse en torno a una propuesta. Entonces, por acá otras 5 personas, pues necesariamente iban a suceder lo que pasó, atomizaron el voto, lo pulverizaron y me parece que ahí ese acuerdo de unidad que expresaron una vez que terminó la consulta, si bien la consulta no es vinculante como lo repitieron, pero al expresar lo posterior, ese acuerdo me parece que tenía que haber sido antes y que tenía que haber sido hacia quien era el puntero,
Eso me parece que A ver, era el ese- puntero de ellos 5. Ah, Ya ves que ok. sacaron su acuerdo Sí, de sí, sí. unidad para llamar al consejo a que O sea, que todos se aglutinaran con Cuauhtémoc. con Cuauhtémoc. O sea, Cuauhtémoc salía en las consultas internas, Cuauhtémoc salía sí, o sea, era el pulso, digamos, Por encima internas, de internas, Nia María. por encima del resto de ese grupo. O sea, me refiero Del grupo opositor. de quienes, exactamente, si tú sumas los votos que tuvo en la consulta Cuauhtémoc con los de Aarón, le gana a Adela. Aunque esa es una ecuación así, Que tiene que ser ponderada, etcétera. Sí, aritmética, perdón. simple, pues. Cuando no es Uno más precisamente, uno a lo no mejor necesariamente da dos. Sí, pues, de ¿no? acuerdo. alguien no iba a votar, a lo mejor alguien, si estuviera Aarón unido ahí y que votó por Aarón, a lo mejor dije, no, yo no, No me quiero votar por alguien representa- que representa el sindicato. No me por representa ejemplo, ¿no? Cuauhtémoc, exacto. Por Me ejemplo, voy por, sí, de acuerdo, pero digamos. Pero bueno, a grandes rasgos, pues sí. A grandes rasgos, si el llamado hubiese sido conjunto, en razón, vamos a decir, de la propuesta que hablaban de sostener, la propuesta de cambio que hablaban de sostener, pues me parece que ahí hubiese sido muy útil aglutinarse y acuerpar a quien en las consultas internas, no en lo que afuera pudiéramos pensar o querer, en las consultas Sí, internas sí, sí, sí. salía como puntero. Ahora, ya para cerrar esta intervención, ¿qué puede representar la continuidad o qué podía representar el cambio? Que creo que esos sí serían los retos que tiene que ahora reflexionar Dena como rectora electa, ya una vez que el Consejo tomó la decisión con los votos con la 91 votos que le otorgaron. ¿Qué puede representar? Bueno, creo que también lo decía bien Cuauhtémoc, es decir, esa apertura necesaria, y en general creo que los aspirantes todos tuvieron los tuvieron sus menciones diversas. O sea, una universidad que esté muy acorde a estos nuevos tiempos, una universidad que esté viva y vigente, que está muy viva la universidad, por supuesto, pero muy vigente en todas las discusiones, no solo nacionales o regionales, sino internacionales que estamos teniendo como país y como Estado, y con los principales retos que también tenemos como Estado, que los hemos comentado aquí en diversas ocasiones en las mesas, y también de la participación de las juventudes que egresan por ejemplo, en el mercado laboral o su participación en los espacios de gobierno, etcétera. Me parece que son discusiones y que tiene que haber una tónica de mucha apertura de la nueva rectoría, eso diría de entrada. Roberto Romero. Bueno, yo quiero opinar como contribuyente, ¿no? Porque yo no soy ex-búho, pero tengo mucho interés en lo que sucede porque el presupuesto es de más de 3.500 millones de pesos al año de la universidad. O sea, estamos hablando de que casi tiene el mismo presupuesto que Hermosillo. Entonces, más que Obregón. O sea, nomás para que mencionemos la cantidad de dinero que se mueve ahí. Presentan, cada vez que inicia un periodo de rectoría, presentan un plan institucional de desarrollo. O sea, los rectores. Nunca sabemos más si lo cumplieron o no lo cumplieron. No nos quedan nunca claros los indicadores. Nos dicen muy bonito, sin comprometer muchos números, cuál es la misión, la visión, la revisan, ¿no? Pero no, yo siento que ahí falta un poquito de apretar más, y la ley debería a lo mejor una nueva revisión podría enfocarse más a eso, para que sea más público, inclusive también el gasto que se ejecuta ahí. Porque si tú te metes a la página, no es fácil de encontrar gastos de la Unison. Entonces, eso lo digo al calce. 2, yo creo que dio buen resultado la ley. Créemelo, yo fui de los más incrédulos, ¿eh? Sí, yo fui de los más incrédulos del asunto. Pero bueno, a la hora de que operó, hay que reconocer que dio resultado. Es decir, ¿por qué? Porque hubo un relevo en la rectoría. Hubo un relevo. Como un relevo. Pues Sí, pero con orden democrático y en orden. Yo creo que eso es lo que busca un sistema de gobierno, de una institución. Eso es ¿no? precisamente lo que hay que ver ya entre líneas. Bueno, ¿no? es que luego pues sí, así en apariencia sí, pues, ¿no? Es que sí pasa, ¿no, Aaron? A veces ser demócrata es aceptar cuando la mayoría no te quiere. No, pero nosotros no competimos. No, por eso, pero porque no hubo cambio, pues si la gente lo que está diciendo es que no hubo cambio. No quiere cambio la gente. En la Unison al parecer no quiere cambio. Y ahí hay representados, según la ley, están todos los diferentes
órganos de gobierno. Aquellos que aspiran que hay un cambio en la universidad, pues evidentemente tendrían que trabajar más para poner en la mesa ante la comunidad universitaria qué es lo que ofrecería ese cambio para que la gente se enamore de él. Ahora, estamos hablando de que es una comunidad de alto nivel, donde la gente, los docentes, los funcionarios que forman parte del consejo, inclusive los representantes de los trabajadores y los propios estudiantes son gente mucho más educado que el promedio de la gente. O sea, podrían procesar cosas más como todos. O bueno, la mayoría. Bueno, como todos. Es que tener intereses no bueno, es... pero yo, no es, yo estoy hablando de que, bueno, que hay intereses, o sea, que ponderan intereses, tanto a lo mejor laborales o económicos, sobre una cuestión meramente democrática. Ok, ¿no? pero no lo sé. Ahorita no lo yo sé. Pero el punto es que yo creo que curiosamente salió bien. ¿Qué es lo que ahora? Las universidades más prestigiosas del mundo no cambian mucho la veleta de su dirección durante mucho tiempo, ¿eh? O sea, nomás para que lo tengamos como referencia. Los rectores de las escuelas más prestigiosas del mundo duran un chorro de tiempo. Es más, casi son puestos vitalicios, pues, ¿no? Aparte quedan así como decanos y siempre forman parte de ahí para garantizar que el rumbo de la institución siga firme. Insisto, yo creo que a final de cuentas, lo que yo como contribuyente me gustaría ver es cuánto está aportando la Unison a la sociedad, y eso me gustaría verlo con indicadores. Y es muy difícil subjetivamente opinar al respecto, ¿no? Incluso eso se mide de otra manera, ¿no? Hijo de un rector decano, precisamente, casi vitalicio, de el ITSON. Con muy buenos resultados, también hay que decirlo. Pues ¿no? A su salida ya están acabándoselo y desbaratándolo, ¿no? Entró la política a eso. Oye, primero yo quisiera primero felicitar a Cuauhtémoc, al doctor, porque fue nuestro compañero panelista por el papel que desempeñó. Me tocó alegaban, ¿no, Russo? Sí, me tocó aquí en tus micrófonos conocerlo y sé que tenía intenciones reales de hacer cosas buenas por su alma mater, ¿no? Mira, a mí me tocó posicionar por mi fracción parlamentaria cuando se hizo la nueva ley. Yo posicioné y para ello me reuní con ex rectores que tenían muchos temores y me decían, claro, yo veía que ellos estaban con una gran dosis de sentimiento auténtico, sin duda, ya eran rectores, pero que sus temores también estaban un poco impregnados del sesgo personal al que no se puede renunciar como ser humano, a una querencia, a usos y costumbres y a lo que ellos defendieron en algún momento, ¿no? Le dimos voz a varios académicos, hablamos con académicos. Yo, para tratar de dar esa voz a esa comunidad y hacerlo sin error, que poder dejar algo que en el futuro sirviera como Hansel y Gretel, ¿no? Que sirviera como una muestra de donde pasamos. Triangulé, le pedí a académicos del ITSON, que seguramente iban a ser amigos porque tuvieron congresos, reuniones y se conocen por ser del mismo estado. Le pedí a académicos del ITSON que hablaran con sus contrapartes académicos del Unison y tener una lectura lo más real posible. ¿Por qué? Porque el reglamento es diferente en el ITSON, hay un consejo técnico, su proporción de votación y el fiel de la balanza es diferente a lo que funcionaba acá, y tratamos de hacerlo así. Siento yo que no lo hicimos tan mal, porque luego en la retroalimentación esas personas que se acercaron a nosotros lo agradecieron y dijeron que encontraron eso. Y sin colores, no busco renta política para ello. Yo crecí en una familia muy académica y me dolía, justo como dice Roberto, como un contribuyente que si no fui egresado de ahí, sé lo que le deja al Estado y lo importante que es. En el caso de Cajeme es igual, el ITSON tiene más presupuesto que el municipio. Y se hacen unas microeconomías porque no sé el dato aquí en Hermosillo, pero empezó a ser un polo universitario el ITSON y había ya, además de la mitad de los estados de la República, gente que llegaba a estudiar. Y ojo, madres divorciadas, solteras y viudas que se apoyaban en su economía a llegar a fin de mes.
hospedando gente que venía de fuera. Toda una microeconomía alrededor de los planteles. Entonces, sé lo importante que es el bienestar y el bien transitar de una universidad para su comunidad, aunque no seas egresado de ahí. Entonces, con todo eso que les estoy diciendo, donde confieso que sin haber sido parte de la comunidad académica del Unison, voy a dar una opinión respetuosa, siento que todo cambió para quedar igual. A ver, eso está Me interesante, explico. a ver. Yo veía que, y lo dije en su momento, hubo quien le hablaba al gobernador al oído para decirle que era muy importante que interviniera, que se cambiara esa ley y esto y el otro. Le dieron más relevancia a la que tenía, y uno sigue la hebra y dice, a ver, ¿quién es el secretario de gobierno? No, pues que es un académico, parte de la familia política de académicos. Estaba En ese entonces. Sí, ok. entonces, ¿qué intereses personales había? Y es muy común, no solo en universidades, pero más en universidades, que en organismos descentralizados, cuando alguien no tuvo la fuerza para hacerse del poder, con los usos y costumbres establecidos en esa institución, una vez que llegan o buscan por fuera y acceden al poder público, a un gobierno, digan, ahora de aquí voy a saldar aquellas afrentas o aquellas cosas que dejé pendientes, y se apalanquen para lograr haciendo cambios al interior. Desde el gobierno, dices. Desde el gobierno ha pasado, pues yo lo viví en carne Nunca propia. ha tenido buenos resultados. No, A ver, lo anticipamos, y todo lo que dijimos nos dio la razón una huelga inmediata, recordarás que después de aprobar la ley. Después de aprobar la ley, y que iba a emancipar y dejar todas las pasiones pajitas, ahí salió la ley, no sirvió chingada la cosa. Entonces, ¿qué quiero decir? No, pero era otro asunto ese. No todo tiene nada que ver todo con la cambió ley, para ser igual. pero- Entonces, a ver, lo que dijo Roberto de que a lo mejor está a gusto como están, hay que entenderlo. Es Yo decir, pensé que ibas a que hacer se le más disentir, no, que querías no, ponzoña, no. sangre, a huevo. No, que- me sonó muy interesante porque creo que ibas para allá. Ya Termino. mero le pegabas. Ahí voy, a lo mejor... En lo de que todo cambió para que siguiera igual. Sí, pues Que es el te voy mismo a dar grupo el que dopamina, está ahí te va, enquistado. Ese es el te voy a dar, resultado. A ver, venga. dark dopamina te voy a dar. Entonces, es decir, que lo que está diciendo la comunidad del Unison, para bien o para mal, poderes fácticos o una idílica participación democrática de todas las diferentes representaciones de la comunidad universitaria. Te están diciendo, me la pongas como me la pongas, las reglas que me pongas, nos vamos a adecuar o vamos a mutar junto con ellas para que todo siga igual. Es decir, si había ese grupo de químicos que tú dices, No, que pues, yo digo. acabas de platicar que había un Sí. grupo de química que prevalecía y que no, que le decían, Químicos. les digo. esa madre, pues, Pero no es que que yo diga, yo que nos solamente comentaste, estoy- que nos compartiste, que sí. mencionaste, ve nomás que No, pues no vas a, o sea, estás lo mencionaste dejando hace ver 5 como que es mi teoría. Sí, cabrón. tú los Yo nada más lo politizaste. repetí. Lo acabas ¿qué? de mencionar. Háganse No responsables de lo que existe el dicen. grupo de los químicos. No, Bueno, yo me hago termino. responsable de lo que sea de ese todo grupo, mundo bueno, sabe. químicos o Por cierto, físicos o contadores o lo que sea, esos poderes fácticos, mutaron, se acoplaron, generaron resistencia y supieron volver a prevalecer en el poder como haya sido, a través de interpósita persona, acuerparon a una, le hicieron la cargada, pero pues que le quede al doctor Cuauhtémoc, maestro, que le quede de aprendizaje, él sentía que las cosas iban a ser Doctor, diferentes, no maestro. doctor. Entonces, ¿siguen operando grupos fácticos? Pues sí, siguen operando grupos fácticos. Sigue habiendo los mismos intereses. Ahora le cambiaron el título de químicos a biólogos. Bueno, deprisa se llamó Morena ya. Y sí, siguen igualitos. Entonces, ¿qué esperaban? Cambió para seguir igual. Bueno. Cambió para seguir igual y lo van a seguir haciendo. Sí, yo lo que cuestionaría el proceso es que me parece que está al revés. Al final, yo creo que está diseñado para que al final de cuentas el grupo que controla pues siga controlando. Es lo que te porque, digo. En el sentido Mutaron. bueno, no, ni siquiera mutaron. Es más, son los mismos, nada más que hay una decisión entre ellos. Cambio de ¿no? piel, pues. Y ahora de ser los químicos son los economistas. Pero es el mismo eso grupo. es. Pero bueno,
Pero el asunto es que primero haces una consulta, yo no sé para qué pones a votar a la gente primero, si a final de cuentas no va a decidir la gente, nomás va a decidir quiénes son la terna que pasa al colegio universitario, donde ahí se va a decir. Ah, no, pero el colegio, 130. el colegio, muchos de los votos son votados, son democráticamente elegidos. ¿Cómo, Todos los cómo, representantes cómo? de las estudiantiles de las direcciones Sí, de las sí, escuelas. sí, pero ese son todo- un friego. Sí, Y pero, no- y como tiene que ser dos terceras partes, lo mejor ellos es son que los la que democracia bloquean. sea abierta. Si quieres cantar una democracia, espérate, Ruso, ya te acabas de terminar de aventarte, déjame ahorita, Habla, vuelves a cabrón, participar. es tu programa. Entonces, Te entonces, autorizo en tu casa que hables, ok. cabrón, no mucho. A lo que voy, es mucho más fácil controlar a 130, comprar o seducir voluntades entre 130 que entre una población abierta. ¿Cuántos son? Como 40,000 la comunidad universitaria. Entonces yo creo que además el colegio universitario no vota precisamente por los que hayan tenido más votos. ¿Sí me explico? O sea, se supone, según la ley, Que que en van este a caso sí revisar fue el así. proyecto, revisan el proyecto, y el que mejor proyecto sea, por ese votan, ¿no? Entonces, creo que debería ser al revés. Primero, que el filtro sea el colegio universitario, que revise los proyectos y que digan, estos son los tres más... Pero los al proyectos rato van a más decir y que esos calificó 40,000 priori a alguien. bueno, pues. pero son tres, y de esos todas maneras, Pero- ponen Aaron, a tres Aaron, a Aaron. población abierta que voten. No, Y es al esos revés, 40,000 pero bueno. votos, esos 40,000 votos Pero, en la ronda que decide cuánto van a lo mejor esos 40,000 ¿Eso votos, esos 40,000 votos a los estudiantes se traducen en un pequeño porcentaje de impacto en el resultado final. no, sí, votaron muy pocos. Por eso, ahí voy. De hecho, ahorita vamos a poner la tabla Como aquí. 17,000 votaron. en total. De menos del Por eso, 50%. pero votaron para generar Ahora- un delegado que ir a votar. Ahora con un vámonos voto. ¿cómo? No, Ruso, cada quien vota como quiere en la Sí. consulta, le llaman. Cada estudiante, cada trabajador va y emite ahí su voto, ¿no? Y luego los tres más votados pasan al colegio universitario, donde van a revisar los proyectos, y el mejor proyecto que considere cada quien, en lo individual, de los Y ese 130 colegio, integrantes que fueron, esta vez no fueron Oye, Aarón, y 125. ese colegio, ese que tiene Pero la ¿cuántos gran miembros? mayoría. 130, pues, te estoy 130. diciendo. Por eso el universo controlable, pues. pues es lo que te De digo, esos debería ser al 130, revés. de pues. esos 130, Pero- el que tenga 65, 66, ya chingo paleta. Más uno. Más uno. Por 65 más uno. Sí. Con El que eso. tenga 66 ya chingo Dos paleta. terceras Con partes. eso. Dos terceras partes. Bueno, No, ahí, no, ahí tienes pero la respuesta. ya Sí, no- pues. Ahí tienes tu Por respuesta. eso. Entonces, bueno, ahora vamos, ¿qué es lo que Más no sucede se aquí? puede. Hay cosas, a ver, que yo cuestionaría nada más aquí, dejaría... A ver, Denia María Camarena, a ver, yo, bueno, me apliqué a hacer más o menos un sondeo entre académicos que trabajan ahí, ¿Era muy algunos popular? estudiantes, pues no, nadie la conocía, o sea, muy poca gente la conocía, en realidad poca gente la conocía, ¿no? Bueno, dices, aquí el doctor cuando lo entrevisté, dice, movieron estructuras desde el mismo grupo en el poder. Le pregunté, ¿cómo mueven esas estructuras? No, pues bueno, yo no sentí, en dos ocasiones se lo preguntaba, bueno, no vi Haya muy sido como clara haya su sido. respuesta, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo otro, bueno, Cuauhtémoc viene también del sindicato, Sí. también tiene su fuerza. Chamaqueado no iba. Y lo que yo cuestioné de un principio aquí, yo no sé qué hacía gente metida externa de la UNE ahí, como de partidos políticos, que se los mencioné, al Yuro, hermano, tu compadre, el notario, ¿cómo se llama? Sí, no, bueno, Yuro, no sé, así le dicen, Yuro Luna, del PT, Calvin Valenzuela, del Partido Verde, ahí se tomaban fotos. Yo le pregunté aquí a Cuauhtémoc, ¿qué hacían ahí? No, pues son mis amigos y pues es que pues si me apoyo, bueno, ahí está. Hablando en términos reales de lo que llaman esto que fue muy democrático, ¿no? Con algunas cosas que no entiendes muy bien, pues, ¿no? Entonces, yo sí cuestionaría esa parte en donde como una candidata así como Denia María Camarena, poco conocida, pues ya puedes poner la tabla ahí, Alexis, por favor. Obtuvo casi el 40%,
de los votos, de 17,000 más o menos. Ahí vamos a ver De esa ahorita, primera cuando ronda. deje de chatear, que Tuvo ya tenga tiempo para... 7,292 votos ella. ¿Cuánto? 7,000 y feria, ¿no? Ahí está, mira. 39.55. ¿Y el doctor cuánto tuvo ahí? 7,292, ¿no? Así es. ¿Y el doctor cuánto tuvo? 4,990, casi 5,000. O sea, es el 39.55% contra el 28.70%. Así Aarón es. Grajeda, 19.56%, o sea, 2,949 votos. Exacto. ¿No? Los demás ya de plano fue muy marginal la cosa. Bueno, marginal, pero pulverizando, pues. Es el Pues parte sí. del tema. Si los Es sumas que- todos juntos es haría que la tam- diferencia. Sí, por supuesto. Entre todos tienen casi 10,000 votos, entre los otros 5. O sea, tienen casi 10,000 votos. O sea, aquí yo diría... ¿Ves una estrategia en eso tú, Wendy? entendiendo tu punto también, Aarón, pero a ver, ya de por sí haber atomizado el voto, pues digamos que le dio los elementos perfectos a los que a lo mejor ya traían esa intención de votar así en el colegio. A lo mejor otros dudaron, pero cuando vieron la diferencia en votos, aunque la consulta no era vinculante, sí tiene un peso. Claro que tiene un peso. Imagínate si hubiese sido en otro sentido, bueno, por lo menos que hubiera habido más discusión, de acuerdo, pero si hubiese sido en otro sentido la decisión, pues me parece que hubiese sido también muy cuestionada. Ah, no, Por eso te digo, totalmente. entonces, No, sí, pues sí, creo, yo no, creo ahí por eso este- que a mí me parece que lo que hubiese sido muy bueno es más estrategia, otra vez hablemos, pues de hacer política, no partidismo, de hacer política entre ellos y decir, bueno, nosotros queremos una visión distinta de universidad porque hay puntos coincidentes, más que puntos, vamos a decir, en los que no coincidimos, hay puntos donde coincidimos, bueno, pues acuerpémonos. No, totalmente, totalmente, hay un error de ellos. Ahora, lo que sí, pues es que queden bien claros los mecanismos, cuando se habla de democracia, yo no estoy, el resultado final, pues digo, como bien dices tú, hubiera sido incongruente que no hubieran seleccionado el colegio universitario a Denia, pero hay que ver todo desde el principio, ¿no? O sea, si se va a hablar de cuestiones democráticas, bueno, pues que las reglas sean claras y que todo sea muy, muy transparente y que sí se fue apeguen, claro, ¿no? Las que se reglas, apeguen Aarón. a la... No, pero hay cosas, pues digo, que hace Porque gente hay gente quejas, hay- fuera hay- de la hay universidad, impugnaciones. ahí, Pero eso no, Pero esas son eso cosas no, que sí, siempre hay en los procesos y democráticos, Haiga siempre hay sido los como haya procesos. sido. pues, Pero no tiene la relevancia no ¿Qué? tiene la relevancia como para descalificar el proceso. Bueno, ¿no? A ver, ¿qué sí es, más allá de Yuro o de Calvin, a ver, ¿qué sí tiene un sentido? Que lo dijo aquí Cuauhtémoc, el abogado de la universidad, pronunciándose abiertamente por una Rafael candidata. Ramírez. O sea, creo yo que sí, claro que hubo elementos, o sea, digamos... sí, por eso, que te y no les llamaban atendieron la hacia- queja, ¿no? La comisión Oye, electoral. le yo llamaban, pues, pienso o sea. que en todos los procesos democráticos pues no son perfectos, ¿no? Siempre suceden, hay incidentes. Por eso siempre es perfectible. Sí, por eso, está bien. A lo mejor eso podría considerarse para reglamentar mejor en la siguiente. Pero funcionó. Yo creo que en términos generales funcionó. La verdad es que la gente es lo que quiere. ¿Cuál era la función? O No sea, sé cuál era la función. ¿Renovar rector? Pues renovar rector y en paz. Pues sí. Pues y sí, en se orden. renovaba también Por la eso, pregunta pues, que te hago pero- es, Anterior sistema. El segundo Sí, lugar, el pero doctor. ¿qué es lo que querían lograr Se está entonces? quejando. algo de, A ver, otra vez. de quienes lanzaron la iniciativa. ¿Qué es lo que querían de lograr? lo que Ajá. se mencionaba era precisamente que el grupo dominante pues ya no fuera, Ah, no no. tuviera en sus Pues manos. Pero hay una pero eso- impugnación. Eso sí falló. No, pero Bueno, eso es me di otra, cuenta. pero eso es una, Pero pero eso es un objetivo sí, 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 particular. sí. No, No, pero es sí un hay objetivo otro de la elemento. sociedad Hay ese. otro ¿Y elemento cómo se que impugna es eso ante una la ley? es una visión que entiendo que ese es el punto también que tú cuestionas, pues, o sea, porque la idea de estas reformas es también tender hacia una democratización. Es Y que entiendo está que una este es el democratización. punto que tú estás cuestionando de si fue, o sea, si es más democrático, etcétera. Yo creo que sí puso al proceso en un interés muy diverso de otros que habíamos, muy distinto de como lo No, vimos sí. antes. Bueno, Y bueno, estuvo pues por lo creo, menos más al- sí, Mi pregunta es, ¿hay algo impugnable? No. El segundo lugar, Lo de el doctor lo está impugnando algo. impugnaron, no, ahorita en Quiere este decir momento, que no ve causa. en su momento sí, con las manifestaciones que hizo el abogado general de la Mira, Universidad de hay un Sonora, principio- A de un Sonora. chamaco, un funcionario lo invita a votar y tiene un efecto contrario. Me estás preguntando algo, pues Sí. si hubo algo impugnable, sí lo hubo y sí pusieron la queja, nada más que no. Trascendió. No, ni siquiera le hicieron que no le tomaron en cuenta para nada, cuando sí fue una falta, una violación al reglamento, que alguien
que integra la burocracia de la Universidad de Sonora, no podía expresarse por tal o cual candidato, y abogado, Rafael Amírez Viescusa, ¿no? Se pronunció abiertamente en sus redes sociales por la candidata. La pregunta es, como una elección constitucional para el gobierno, el principio de determinancia. Exactamente. ¿Hubiera tenido una determinancia que le funcionara? Es a lo que voy, pues. No, o sea, pero por eso estamos analizando aquí, porque todo es perfectible, ¿no? Y es ese tipo de cosas que, bueno, hay que ponerla en la mesa, ¿no? Por eso, pero yo siento que ¿Qué peso tuvo? No sé. otra vez, Exacto. otra vez. Pero- la neta, pero sí violó, la neta sí es algo violó que, Exacto. según el objetivo de la propia ley, por lo menos lo que ponen en la exposición de motivos, que era darle más participación a toda la comunidad Pues parece que sí. universitaria, Falta más, pero parece en su que sí. sistema de gobierno, etcétera, pues funcionó. O sea, funcionó. Ahora, que no salió el resultado que a X o Y. No, yo no estoy hablando Yo ni sí, siquiera- yo sí. ¿Qué? Que X o Y o Z le hubiera gustado, según su muy particular punto de vista, pues eso es la democracia. Ni modo. Ahora, ¿qué tendrán que hacer? Pues exponerlo mejor. O sea, como dice Wendy, tenían que hacer política, aglutinar fuerzas, poner el dedo en donde realmente la gente le interesa, no lo que les interesa quizá a ellos. Por ejemplo, voltear a ver, sí, lo que estás lograr mencionando, hacer una yo no he mejor visto conexión. pataleo de nadie hasta ahorita, ¿no? Exactamente. Al final, no sé si No, porque no, incluso no. Aarón Grajeda No, ya no. publicó un Menos si video quedó donde tercero. No, incluso, bueno, no sé, ¿no? Pero Cuauhtémoc también fue muy claro aquí contigo, dijo, bueno, son las reglas y yo me estoy ciñendo a las reglas. Y felicitar a Aarón también. Entonces, ajá. Sí, Por yo no he visto por reconocer a eso quienes el resultado que si le participaron. gustó tal o cual, eso no se está, bueno, aquí Yo no, sí, no, pues, no lo- yo sí. ¿Pero quién? Yo. Por eso, pero yo ¿quién? estoy diciendo. ¿Para qué haces ese No, es comentario que dice. si nadie se ha Bueno, quejado a final de bueno, cuentas? voy a leer Sí, parte de mi, ¿cómo se dice? De mi queja que puse en Sí. Derechos Humanos, ¿no? Dice, en dicho programa en varias ocasiones fui interrumpido y no se me prometió continuar con mi intervención, lo que obstruyó mi derecho constitucional de poder expresarme libremente. Esta situación lo no es una redactó el violación chat- a mi derecho el chat fundamental, GPT. sino que también contraviene los principios de diálogo y pluralidad que deben prevalecer en cualquier Oye, espacio sí, democrático. pero yo te cuestiono eso, pues, o sea, pues, si no le gustó XY, No, pues, es que eso siempre va a pareciera, ser así. yo he visto, bueno, yo ¿De he visto quién? expresadas en redes. vamos ¿o a qué? decir en redes sociales y eso, porque el cambio es como en democracia, la palabra cambio es en democracia como la palabra oferta en el comercio. A todo el mundo le es atractivo. Sí. ¿Me explico? No, Entonces, ahora- aquí no se dio el cambio porque al parecer no fue muy atractivo para la gente de la universidad. O sea, Bueno, fue atractivo, una visión distinta en un 60%. Sí. No es que no haya sido atractivo, Ajá. creo que más bien ese 60%, No pues se- a lo mejor no no se se aglutinó, aglutinó, así es. exactamente, pero Esa es claro la que, diferencia. o sea, si Pero hay una s- expresión, sin desconocer los resultados que al final de cuentas, pues ya son, sí hay una expresión. ¿Qué creo que sería saludable en este proceso democrático y abierto? Pues que quien queda en la rectoría, para la doctora Adena, pues retomar lo que se estuvo diciendo por esa otra parte que está también haciendo llamados diversos y que también tiene propuestas. Eso me parece que es parte también de la vida democrática, Está porque bien. hay un 60% pues que decidió darle el voto a otra persona. Es pues, como, ¿no? es como, a otra persona. ese argumento me da la impresión a mí de como el argumento que usaba la Raki cuando ganó Claudia Sheinbaum, que decía, pero nada más es ¿cuántos votos tuvo? Claudia Sheinbaum. 36 36 millones, decía, 36 millones. solamente una tercera parte de la población votó por Sheinbaum, decía. Sí, pero por la otra. Ah, ¿no? bueno. Ajá. Sí. Eso es lo mismo, pero a pues, ver, ¿no? pero O sea, nada más bueno, no, pues, no es lo mismo. centrémoslo aquí, mira, pero por es que ejemplo. tú estás asumiendo que nosotros decimos que debió haber, que el colegio debió haber escogido tal o cual No, fuera de Edenia no, por ese. No, yo no estoy asumiendo eso. Lo que estamos diciendo que sí hay una expresión, como Sí lo lo acaba de hay, decir textualmente sí lo hay. Wendy. Sí, pues. Pero no es mayoría. O sea, al contrario de lo que no, sí es mayoría. Dividida, pues cada No, uno no en va un a ser mayoría candidato, en no representada en un conjunto. solo Exactamente, candidata. Exactamente. Es que tú dijiste, la mayoría de la Bueno, gente si le en la sumas- universidad quiso la continuidad. No, a ver, no si fue le así. sumas, No fue así. si le sumas la gente que no votó, como Carlos Alarraqui, pues a lo mejor no te da la mayoría. No. O sea, otra tú vez, estás ahí hablando están de la los votos, mejor. los Nosotros votos estamos hablando de los registrados. que sí votaron. No. El 60%, pues sí, no quería la continuidad. Ahora, que tenía que ser Aarón o ¿cómo se llama? O Cuauhtémoc Cuauhtémoc. o los otros.
pues no prefirieron, las reglas son el que tenga más votos en lo individual, ese va a quedar eso. Exacto. Lo que nosotros estamos diciendo, sí se expresó la comunidad universitaria, los que votaron, que no querían, la mayoría no quería la continuidad, nada más que los otros no supieron aglutinar en un solo candidato. Esa Eso. visión que decían que era la Punto. visión de cambio. Estamos Punto. hablando Que a lo sobre mejor eso. es inaglutinable, Todo a lo cambió mejor para entre quedar ellos igual. tienen muy O sea, la diferente También, visión. también, Exacto, pues, o sea, exacto. Todo Por eso cambió para estamos- quedar igual. Por eso. Estamos Pero- en el terreno de los hubieras. Por eso, pues pues es ¿no? análisis político, tampoco estamos diciendo que tengamos la verdad. No es matemática Exactamente. Que Entonces, ganó conforme las reglas, sí, es la que ganó, punto, sí. Y se me hace Pero que, si hay una y se me hace expresión que se las cambian y se de lo la vuelven a comunidad. abrochar los mismos con las que le Entonces, pongan. bueno, ok, entonces ya para cerrar conclusiones, a ver, Ruso, porque luego si le damos el cierre no vamos a hacer a Presento las mi 5 nuevo de la reloj de tarde. arena para la siguiente. Échalo pues. Oye, Conclusión. conclusión. Es bueno y perfectible que empiece la cultura de la buena alimentación para que los niños no lleguen con el Pero eso paquete desgastado. ya habíamos concluido. Conclusión de todo el programa. No, no, de Da sus este. conclusiones Ya muy concluimos generales. aquel, ahora da la conclusión Yo de pensé que este. conclusión de los No. dos temas para ya hacer la última participación porque luego por No, bueno. este. Creo que quedó claro que quien maneja la universidad por dentro, todavía le queda mucha agua al bule para seguir. ¿A Benjamín Burgos dices o quién? No lo conozco, Ok. no lo conozco, pero ese Benjamín Burgos, si Yo es, tampoco si lo es el conocía, Kasparov, el pero Robespierre, el Rasputín, no sé qué demonio sea, hay un detalle muy importante, y sí se mencionó, aquí lo dijo, ahorita sí dijo Roberto eso, y me acuerdo que lo decía un académico muy importante en Obregón. El ingeniero se llena de cemento, el doctor de sangre, el plomero de soldadura, pero en la universidad la materia prima con la que se trabaja es la inteligencia. Ahí estás hablando de pastorear rebaños con un IQ y con una preparación importante. No es algo que sea fácil de dominar con tácticas muy básicas, muy mediocres, porque te lo están demostrando. Les vas a volver a cambiar las reglas de juego, lo dije, y van a volverse a dar a la manera de volver a prevalecer, ya no llamándose químicos, llamándose como sea, pero es una comunidad universitaria que logra los ingredientes necesarios al interior para volver a imponerse y prevalecer. Si lo quieres cambiar a fuerzas, a mí me pasó con el Itson. Había amigos que yo quería mucho de la generación de mi papá que me hablaban y me decían, volvió a hacer esto este fulano, volvió a hacer eso, desde el Congreso cámbiale la ley para que nos deje estar fregando. ¿Quieres que yo haga afuera lo que tú no puedes hacer adentro? Está bueno, le dije. Tráeme 5,000 gentes inconformes y tómame el Congreso y yo salgo a la banqueta. No, 5,000 son muchas, tráeme 1,000. No, 1,000 son muchas. Tráeme 100 acreditados. Es que ¿cómo? Entonces ¿cómo quieres que otro venga y te haga el cambio que tú no puedes generar en consenso al interior? No todo consenso tiene que oler mal. No todo consenso tiene que ser perverso. Si hay gente que cree que lo que tienen es bueno y lo tienen que hacer valer, y tienen la capacidad de organizarse, imparten una cátedra, pues cuánto más van a tener la capacidad de organizarse y planificar. Mi conclusión es esa, para que paren eso, diría mi padre que en paz descanse, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Alguien va a tener que hacer la chamba desde adentro y ganarles con sus reglas. Bueno, vamos a conseguir un Rubén Aguilar, lo que el ruso quiso decir, pero bueno, Mira, ya le dijeron Fox, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad siempre la renovación de una rectoría, sobre todo cuando tiene legitimidad, por lo menos ahora vamos a decir un poco más que en los métodos anteriores, ya que intervino más gente en la decisión de quién fuera, de abrirse más a la universidad. La comunidad ha estado por mucho tiempo cerrada a la sociedad. Es más, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo en mi tiempo, cuando estaba ahí en el gobierno, de la Universidad de Baja California, que no tiene barda. Aquí le mueves una macetera a la barda afuera y se te cae el mundo encima, de la famosa autonomía, la confunden con esa cerrazón a la universidad, a lo mejor protegiendo, como tú decías ahorita, Aaron, otros intereses. Hay que considerar que la universidad nos cuesta por alumno alrededor de 87,500 pesos al año.
O sea, no es una colegiatura barata. No es. Entonces, tiene que dar resultados. Tenemos que voltear a ver más como comunidad, ¿Cuánto es como la sociedad. colegiatura en el TEC? No lo sé. Gracias le a Dios mis hijos no pasa, le dieron, sí? gracias a Dios mi hijo no le dio por ¿No? estudiar ahí. Pero bueno, Uno de los 5 no, como 5, ¿no? que no eres Opus Dei, ¿no? Mande. No soy Opus Dei, al contrario. Oye, Yo sí, el caso es yo que sí soy. Y tiene dos nomás, el mundo al 87,500 es una colegiatura que no es barata. O sea, de veras deberíamos estar pensando seriamente como sonorenses en poner más atención a lo que sucede en nuestra universidad, que sin duda es una de las instituciones de las cuales Sonora se debe sentir más orgulloso. La gran casa es como la... Alma mater, el alma mater. Pero la máxima la casa máxima de casa de estudios estudios, el saber de mis del hijos, Estado. acuérdate. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Era bien grandes, Ah, exactamente. a ver. Oye, bueno, San Juan Bautista de la Salle ruega por dos, nosotros. dos temas ahí. Uno es, pues, a Ruega ver, por nosotros. desear, van a ser, pues, hasta el 2000, ¿qué es? 30, la rectoría de DENA, ¿verdad? Sí, 4 años, ¿no? Sí. Sí, 4 años, pues sí. es desear que la verdad Sí, se 29. exacto, que se consolide una buena rectoría, porque pues finalmente esa es también lo que conviene al Estado, lo que conviene a que la universidad se siga consolidando. Entonces, por un lado, pues eso es la segunda mujer que llega a ser rectora en la Universidad de Sonora. Y seguido, ¿no? Eso, exacto, eso pues también hay que celebrarlo, que se consolide, que haya toda esa apertura, que es importante y que se estuvo hablando y que varios candidatos lo pusieron sobre la mesa en el proceso. Me parece que eso es muy importante en ese sentido. Y lo otro es, yo pues reconocería pues a alguien que considero un camarada, un compañero, porque lo conozco hace muchos años, porque es comunicólogo, porque ha sido profe de muchas generaciones, pues que es el doctor Cuauhtémoc González. Me parece que puso sobre la mesa puntos muy, muy importantes y ojalá que precisamente por el bien de la universidad todo eso sea se complementen esas visiones para que se siga fortaleciendo la Unison, es lo que diría. Dijo camarada soviet. Camarada. Oye, No, pero no, bueno, no, muchas gracias. Gracias, Wendy Gracias, Briceño, gracias, Roberto gracias. Romero, y gracias al Pijamas Jorge Russo. No, Jorge Russo Fox, como te dijeron. Yo no. Eso yo ya leí calienta, nomás. eso se ofende. Muchas gracias eso a sí todos por la calienta. conexión. Nos vemos y nos Gracias. escuchamos mañana a la 1 de la tarde. Gracias, Aarón.